Me rechazaron, me llamaron indigno, me echaron de mi propia casa, pero cuando la guerra llegó, me buscaron. Fui un hombre marcado por el rechazo, alguien que no encajaba en los planes de mi familia, alguien que fue despreciado por aquellos que deberían haberme amado. Desde niño, aprendí lo que era ser tratado como un extraño en mi propia casa. No importaba que la sangre de mi padre corriera por mis venas, para mi familia, yo nunca sería uno de ellos. Pero la vida es impredecible. Los mismos que me humillaron, los mismos que me expulsaron, los mismos que quisieron hacerme desaparecer, fueron los que, años después, vinieron a buscarme. ¿Por qué? Porque Israel estaba en crisis. La guerra había llegado a mi pueblo, y los líderes de Galaad se dieron cuenta de que me necesitaban. Me buscaron no por amor, no porque se hubieran arrepentido de su desprecio, sino porque necesitaban un guerrero. Lo que ellos no sabían era que mi historia no era solo una de victoria. Lo que me llevaría a la gloria, también me llevaría al dolor más profundo de mi vida, porque lo que prometía Dios cambió mi vida para siempre. Acompáñame en este relato de triunfo, fe y una decisión que lo cambió todo. Mi origen, el hijo no deseado. Nacer no es una decisión que uno toma, pero el mundo rápidamente decide qué hacer contigo según tu origen. Mi padre, Galaad, era un hombre respetado, un líder en nuestra tierra, pero mi madre era una mujer que nadie quería mencionar. Era una prostituta, y por esa simple razón, mi destino estaba marcado desde el día en que nací. No importaba que la misma sangre de mi padre corriera por mis venas. No importaba que tuviera la misma herencia y el mismo linaje que mis hermanos. Para ellos, yo era una vergüenza. Desde niño, lo supe, lo vi en las miradas de desprecio, lo sentí en los susurros cuando pasaba. Cada vez que jugábamos, me empujaban más fuerte. Cada vez que hablaban de la familia, me ignoraban. Cada vez que se hablaba del futuro, yo no estaba incluido. Y lo peor es que mi padre nunca hizo nada para cambiarlo. Él no me protegió, no me defendió, no me afirmó como uno de los suyos. Era su hijo, pero vivía como un extraño en mi propia casa. Algunos nacen con todo a su favor. Yo nací con todo en mi contra. No elegí mi origen, pero ellos decidieron mi destino. Rechazado por mi familia. El desprecio no se detuvo en la infancia. Creció conmigo. Cuando mi padre murió, pensé que al menos tendría un lugar en la herencia de mi familia. Me equivoqué. Mis hermanos no iban a permitir que yo tuviera parte de lo que, según ellos, no me correspondía. No heredarás nada de nuestro padre, me dijeron con dureza. Tú no eres uno de nosotros, me gritaron. Y antes de que pudiera siquiera argumentar mi derecho, me echaron de mi hogar. No hubo juicio, no hubo compasión, no hubo una segunda oportunidad. Solo me dejaron claro que ya no tenía un lugar entre ellos. Recuerdo la sensación de caminar por los caminos polvorientos de Galaad, sabiendo que no tenía a dónde ir. No era un extranjero en mi propia tierra, pero tampoco era un ciudadano. No tenía hogar, no tenía familia, no tenía futuro. A algunos la vida los pone en la adversidad poco a poco. A mí, me arrojaron directamente a ella, convertido en líder de marginados. Si no había un lugar para mí en mi propio pueblo, yo lo haría yo mismo. Me fui lejos, a la tierra de Tob. Allí, lejos de las miradas acusadoras, lejos de los que me despreciaban, encontré un nuevo tipo de compañía. No estaba solo en mi rechazo. Otros como yo, hombres sin patria, sin familia, sin lugar en el mundo, se agruparon a mi alrededor. Los rechazados nos reconocemos entre nosotros. Hombres exiliados, fugitivos, ladrones, guerreros sin causa, todos encontramos un refugio en aquel lugar. Y poco a poco, nos convertimos en algo más. Nos volvimos un grupo fuerte. Nos volvimos soldados sin nación. Nos volvimos guerreros sin rey. Nos volvimos temidos. A los ojos del mundo, yo no era nadie, pero con el tiempo, mi nombre comenzó a ser respetado entre los que nadie respetaba. El rechazo no me destruyó, me hizo más fuerte. Israel en crisis, la invasión amonita. Mientras yo vivía en Tob, mi antigua tierra, Galaad, sufría una amenaza creciente. Los amonitas, un pueblo enemigo, se preparaban para la guerra. Por años, Israel había pecado contra Dios, adorando dioses falsos, alejándose de su protección. Ahora, enfrentaban las consecuencias. Los amonitas no solo querían saquear, querían conquistar. El pueblo estaba en pánico. Los ancianos de Galaad no tenían respuesta. Necesitaban un líder. Pero, ¿quién pelearía por ellos? Los mismos que me habían despreciado, los mismos que me echaron, se dieron cuenta de que no tenían otra opción. Así que, en su desesperación, tomaron una decisión impensable: buscarme a mí. La inesperada petición de los ancianos. Un día,
En Tob, mientras yo entrenaba con mis hombres, los vi venir. Hombres mayores, con túnicas gastadas, con expresiones serias y preocupadas. Ancianos de Galaad, los mismos que permitieron que me echaran. Los mismos que nunca hicieron nada cuando mis hermanos me desterraron. Y ahora, venían a buscarme. Jefté, necesitamos que lideres nuestro ejército contra Amón. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Por años, me hicieron sentir que no valía nada. Ahora, de repente, era útil para ellos. Sentí rabia, sentí ironía. ¿De verdad? Dije con una sonrisa amarga. Me echaron de mi casa, me humillaron, me negaron mi herencia y ahora vienen a pedirme ayuda. Los ancianos agacharon la cabeza. No tenían excusas, no tenían argumentos, solo tenían necesidad. No me querían a mí, querían mis habilidades, mi condición para liderar Israel. Pero esta vez, yo pondría las condiciones. Si regreso, no será como un simple guerrero, dije con firmeza. Si voy a pelear por ustedes, quiero ser su líder. Vi cómo los ancianos se miraban entre sí. Sabían que no tenían otra opción. Finalmente, uno de ellos habló. Si el Señor te da la victoria, serás nuestro jefe. Era el trato que quería. Ya no sería el marginado, ya no sería el rechazado. Ahora, sería el líder de Galaad. Dios, mi única esperanza en la guerra. Sabía que ser valiente no era suficiente. Sabía que mis habilidades de batalla no bastaban. Si realmente iba a vencer a los amonitas, necesitaba algo más grande que yo. Necesitaba a Dios. Por años, había vivido como un guerrero, sobreviviendo con mi propia fuerza, con mi propio ingenio. Pero esta batalla no era solo mía. Si Dios no iba conmigo, estaba perdido. Esa noche, oré con todo mi corazón. Señor, si realmente me has puesto en este lugar, si realmente me has llamado para este momento, dame la victoria. No pedí fama, no pedí riquezas, pedí la ayuda de Dios, porque la guerra que estaba por enfrentar no era una guerra común. Voy a seguir desarrollando los puntos 9 al 30 con la misma profundidad y narrativa impactante. Dime si esta es la estructura y extensión que buscas antes de continuar. La negociación con los amonitas. Un buen líder sabe que la guerra no siempre es la primera opción. Sabía que mis hombres eran fuertes, sabía que podíamos pelear, pero antes de desenvainar la espada, quise hablar. Mandé un mensaje al rey de los amonitas. Le pregunté por qué venía contra nosotros. Su respuesta fue directa y arrogante. Esa tierra nos pertenece. Israel la tomó injustamente cuando salió de Egipto. Devuélvanla y no habrá guerra. Respiré profundo. Era una mentira. Esa tierra no era suya. Dios se la había dado a Israel después de vencer a los amorreos. No era un robo, era una conquista dada por Dios. Le respondí con la verdad. Esa tierra no era de ustedes, sino de los amorreos, y Dios la entregó en nuestras manos. Si tu Dios te diera una tierra, ¿acaso no la reclamarías? Pues Dios nos dio esta, y no la cederemos. No buscaba guerra, buscaba justicia, pero el rey amonita no quiso escuchar. Algunos conflictos pueden resolverse con palabras, otros solo se resuelven con la espada. El rechazo del rey amonita. La respuesta fue clara. No habría paz. El rey amonita quería la guerra. No le importaban los argumentos, no le importaban los hechos, no le importaba la historia, solo quería conquistar. En ese momento, entendí que las palabras habían cumplido su propósito. Ahora, era tiempo de luchar. Cuando la injusticia no escucha, la espada debe hablar. Mi voto imprudente a Dios. Sabía que la batalla sería difícil, sabía que necesitaba a Dios, pero en mi fervor, hice algo que nunca debía hacer. Le prometí a Dios algo sin pensarlo bien. Señor, si me das la victoria sobre los amonitas, te ofreceré como sacrificio lo primero que salga a recibirme cuando vuelva a casa. No sabía lo que estaba haciendo. No entendí en ese momento que mis palabras tendrían consecuencias trágicas. Las promesas a Dios no son como las promesas a los hombres. Las palabras tienen peso, y los votos ante Dios, aún más. La victoria en la batalla. Dios me dio la victoria. Lideré el ejército de Israel con todo lo que tenía. Los amonitas eran fuertes, pero nosotros peleamos con la convicción de que el Señor estaba con nosotros. Uno a uno, sus guerreros cayeron. Sus campamentos fueron destruidos. Israel había vencido. Había salvado a mi pueblo. El pueblo gritaba mi nombre. Las canciones de victoria resonaban en toda Galaad. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía, pero no sabía que mi mayor batalla aún no había llegado. Había salvado a Israel, pero aún no sabía el precio. El regreso triunfal
y la tragedia. Volví a casa como un héroe. La gente me vitoreaba. Las calles estaban llenas. Pero en medio de la celebración, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Porque lo primero que salió a recibirme fue mi hija, mi única familia, con panderos y danzas, celebrando la victoria de su padre. Mi voto a Dios se convirtió en mi peor pesadilla, el dolor de cumplir mi palabra. Caí de rodillas, me rasgué las vestiduras. Hija mía, me has destrozado el corazón. Ella no entendía al principio, sonreía, emocionada, pero cuando le expliqué lo que había prometido, su rostro cambió. En ese momento, quise que el cielo se abriera y me tragara. Quise que Dios me quitara la vida en su lugar. Pero una promesa ante Dios no podía ser revocada. Y mi hija, mi valiente hija, lo entendió mejor que yo. Padre, me dijo, si hiciste un voto al Señor, cúmplelo. Ella tenía más honor que yo. Mi hija, el mayor tesoro de mi vida. Nunca me había sentido tan feliz al regresar hasta que vi a mi hija corriendo hacia mí. El sonido de los panderos, su risa inocente, su alegría. Por un instante, olvidé mi voto. Por un instante, mi corazón se llenó de alegría, hasta que la realidad me golpeó como una espada en el pecho. Mi gozo más grande se convirtió en mi peor pesadilla en un solo instante, la devastación de un padre. No hay dolor más grande que perder a un hijo, y lo peor de todo es que yo mismo lo provoqué. Me arrodillé, desgarré mi ropa, grité al cielo con toda mi fuerza, pero no hubo respuesta, porque Dios no me pidió esto. Yo fui quien lo declaró en mi locura. Una palabra maldicha puede destruir lo que más amas. El dolor de mi hija y su valentía. Ella no gritó, ella no lloró de terror, solo me miró con compasión. Padre, si hiciste un voto al Señor, cúmplelo. No intentó huir, no intentó cambiar mi decisión. Ella entendió algo que yo no entendía. Dios es un Dios de verdad, y lo que prometemos ante Él, debemos cumplirlo. Mi hija tenía más honor que yo, más fe que yo. 2 meses para despedirse. Mi hija me miró con serenidad, pero sus ojos reflejaban el peso de mi error. Padre, dijo con voz firme, permíteme ir a las montañas por 2 meses para llorar mi juventud con mis amigas. Mis labios temblaron. ¿Cómo podía ser tan fuerte cuando yo me sentía tan débil? La abracé con toda la desesperación de un padre que sabe que está a punto de perder lo más valioso de su vida. 2 meses, solo 2 meses. 2 meses para despedirse. 2 meses para llorar lo que nunca sería. 2 meses para caminar por las montañas, soñando con una vida que nunca viviría. Y yo, impotente, no podía hacer nada. La dejé ir, porque era lo único que podía hacer por ella. Y durante esos 2 meses, cada día, cada noche, sentí mi corazón romperse más y más. Algunas palabras no pueden ser retiradas, solo enfrentadas con dolor. El día en que cumplí mi voto, el día llegó, el peor día de mi vida. La vi descender de las montañas, con la misma gracia con la que había subido. Su rostro no reflejaba miedo, reflejaba aceptación. Ella sabía que este sería su último día. Yo no podía contener las lágrimas. Mis manos temblaban. No quería hacerlo, no podía hacerlo, pero no podía huir de mi promesa. Y lo peor de todo, Dios nunca me pidió esto. Fui yo quien lo declaró en mi locura. ¿Dios realmente quería esto? Me di cuenta demasiado tarde. Dios nunca pidió sacrificios humanos. La ley de Moisés dejaba claro que Dios no quería sacrificios de personas. Pero en mi desesperación por la victoria, había hablado sin pensar. Pensé que un sacrificio extremo demostraría mi devoción. Pensé que Dios requería algo grande a cambio de la victoria. Pero el verdadero sacrificio que Dios quiere es la obediencia, no el dolor. Años después, el profeta Samuel lo diría con claridad: el obedecer es mejor que los sacrificios, 1 Samuel 15:22. Pero para mí, esas palabras llegaron demasiado tarde. El impacto de mi decisión en Israel. Desde aquel día, las hijas de Israel lloran cada año en memoria de mi hija. Se convirtió en una tradición. Cada año, jóvenes subían a las montañas y recordaban su historia. Mi hija nunca fue esposa, nunca fue madre, nunca tuvo una descendencia que llevara su nombre, pero su memoria nunca fue olvidada, porque mi historia se convirtió en una advertencia para futuras generaciones. A veces, nuestro error se convierte en la lección de otros. Mi liderazgo quedó marcado por la tragedia. Fui el juez que liberó a Israel. Fui el guerrero que venció a los amonitas. Pero mi reinado estuvo lleno de sombras. Nadie podía mirar mi
rostro sin recordar la historia de mi hija. Podía liderar ejércitos, podía ganar batallas, podía imponer justicia en la nación, pero nada podía borrar mi error. No basta con ser valiente en la guerra, hay que ser sabio en la vida. Conflicto con la tribu de Efraín. Después de la guerra con Amón, otra batalla inesperada llegó, pero esta vez, no con enemigos extranjeros. Los efraimitas, una de las tribus de Israel, vinieron a mí con furia. ¿Por qué no nos llamaste para la guerra contra Amón? Vamos a quemar tu casa contigo dentro. No podía creerlo. Acabábamos de ser liberados de un enemigo exterior y ahora teníamos guerra entre hermanos. Intenté razonar con ellos, pero no querían escuchar. Y así, Israel se levantó contra Israel. La masacre en el Jordán. El conflicto se convirtió en una masacre. Los efraimitas intentaron huir, pero mis hombres cerraron los pasos del río Jordán. Había una manera de identificar a los efraimitas, su manera de hablar. Les pedíamos que dijeran Sibolet. Si no podían pronunciarlo bien, sabíamos que eran efraimitas y los matábamos. Más de 42,000 hombres de Israel murieron aquel día, porque el peor enemigo de Israel fue Israel mismo. Lecciones sobre los votos insensatos. Mi historia quedó como advertencia: no hagas promesas que no puedas cumplir. Me di cuenta de que había hablado sin sabiduría. Dios no me exigió mi promesa, yo fui quien la hizo. La Biblia advierte claramente: mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Eclesiastés 5:5. Las palabras tienen poder, y los votos ante Dios no son juegos. La diferencia entre fe y fanatismo. Pensé que mi promesa me haría más piadoso, pero solo me llevó al sufrimiento. La fe no necesita pruebas extremas. A veces, los hombres quieren impresionar a Dios con grandes sacrificios, pero la verdadera fe es confiar en su palabra sin necesidad de promesas desesperadas. Dios no quiere sufrimiento innecesario. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios quiere corazones obedientes. Dios no requiere sacrificios humanos, sino corazones obedientes. El tiempo me hizo entender lo que no comprendí en mi juventud. Dios nunca pidió el sacrificio de mi hija. Lo que Dios quería de mí era mi obediencia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51 horas y 17 minutos. Dios no quiere promesas sin sentido. Dios quiere vidas rendidas a Él. Mi legado: un líder fuerte, pero marcado por su error. Los años pasaron, mi liderazgo terminó. Mi nombre se recordaba por mi valentía, pero también por mi tragedia. Nadie hablaba de mi victoria sin hablar del sacrificio de mi hija. Fui juez de Israel, fui un guerrero, pero mi historia no fue de gloria, sino de advertencia. Que mi error sirva para que tú no cometas el mismo. Como mi historia apunta a Cristo. Mi hija murió por mi promesa, pero siglos después, otro moriría por amor. Jesús, el Hijo de Dios, se entregó voluntariamente. Él no fue sacrificado por un voto insensato. Él fue sacrificado por la redención del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Mi historia terminó en dolor, pero la historia de Cristo terminó en salvación. Reflexión final: la confianza en Dios no necesita votos extremos. Si algo aprendí en mi vida, es esto: confía en Dios, pero nunca hagas promesas insensatas. No necesitas impresionar a Dios. No necesitas demostrar tu fe con sacrificios extremos. Solo necesitas confiar en Él. Que mi historia te sirva. Dios quiere tu obediencia, no tus votos sin sentido.